vamos a ir entonces, ahora sí hacia adelante, a encontrarnos con una teoría o con una idea, con una hipótesis, ¿no? Que se llama la deriva continental, se dio en llamarla de esa manera, y que fue una idea increíble, así como dice la palabra esta que está acá destacada. La idea fue de Alfred Wegener, un geólogo, un primero físico y meteorólogo y geólogo alemán que vivió en esta época, 1880 y 1930. Murió re joven, murió en un accidente en la zona de Groenlandia, justamente haciendo una investigación. Wegener en 1915 empezó, bueno, venía estudiando, ¿no? Y como los continentes y las masas de tierra, y se dio cuenta de que había como bordes, ¿se acuerdan que lo habíamos dicho? Bordes de los continentes que parecían encajar unos en otros, ¿sí? Que coincidían. También se dio cuenta de que había fósiles similares a un lado y al otro en la misma zona, digamos, a un lado y al otro del océano. Bueno, distintos tipos de rocas que coincidían de un lado y del otro del océano. Y también él había encontrado similitud en los elementos que se encuentran formando parte de los sedimentos glaciarios en lugares donde, en glaciares a distinta latitud, en distintos lugares del planeta, había coincidencia de estos fósiles. Entonces a él se le ocurrió que de la única manera que podían haber, que podían explicarse todas estas coincidencias, era que alguna vez los continentes hubieran estado todos reunidos y que se hubieran separado. Él planteó entonces que los continentes se movían, ¿no? Por eso deriva de derivar, de moverse, ¿sí? Cuando hablamos de la deriva de un barco, por ejemplo, es la ruta que sigue, el movimiento que sigue el barco. Bueno, pero acá los que derivan son los continentes, según esta idea. Decimos increíble porque tenía un problema Wegener, y era que no había manera en su época, ¿no es cierto?, de explicar de contestar dos preguntas: ¿por qué se movían y cómo se movían las masas continentales? O sea, eran dos preguntas enormes para las cuales él no tenía respuesta. Intentó algunas explicaciones, pero la mayoría de la comunidad científica no le parecían buenas respuestas las que él ofrecía, buenas explicaciones, y quedó ahí la teoría abandonada, digamos. Eh, bueno, acá hay una explicitación de lo que pensaba Wegener, ¿no? Él llamó Pangea. eh, Hoy se sabe que fue el último evento entre otros que hubo antes, o sea, no fue el único evento de reunir a los continentes en un supercontinente. Él ubicó en 200 millones de años este evento, ¿no?, de Pangea, y en base a los estudios que hizo, paleomorfológicos, ¿no es cierto? O sea, de las rocas, de los fósiles, de los sedimentos glaciarios, eh, planteó esta especie de escenario, digamos, hace 150 millones de años, ¿no? Se desprendía lo que era el sureste asiático, se empezaba a desprender India, Antártida y Australia del resto del supercontinente, ¿no es cierto?, formado por Sudamérica y África. Después se fue separando África, ¿no es cierto? Y India fue cambiando, fue migrando hacia el norte hasta encontrarse y chocar con la placa eurasiática, o con lo que hoy se conoce como Eurasia. Producto de ese choque se formaron los Himalayas. Bueno, entonces, eh, estas eran más o menos las ideas. Fíjense, en Norteamérica y África, en las costas, coincide el tipo de rocas que se encuentran y el tipo de formaciones. En Sudamérica y digamos, este de Sudamérica y suroeste de África se encuentran fósiles similares.
Los glaciares con similares sedimentos hoy están en Sudamérica, o digamos, no es que haya glaciares, lo que digo es que sedimentos glaciarios, ¿no? Toda la zona donde estamos ubicados nosotros, eh, digamos, lo que planteaba Wegener era que había sido eh, toda una enorme zona de glaciación y que después, a medida que se fueron separando los continentes, esos sedimentos fueron arrastrados y fueron a parar a India, el sur o suroeste australiano, centro y sur de África y Sudamérica. Bueno, esto era más o menos lo que planteaba él. Entonces, ¿qué le pasó al pobre Wegener? Más o menos para 1928, 1929, fíjense que él murió en 1930, ¿sí? Tenía prácticamente la totalidad de la comunidad científica descreyendo de sus teorías. Ahora, más o menos para los 50 y tantos, empezó a aparecer una hipótesis que es la de la expansión del océano, que no vamos a entrar en detalles sobre, digamos, sobre cada una de estas ideas, pero sí quiero decirles que lo que plantea es que en la corteza oceánica hay como aberturas, ¿no? Como fracturas, por las cuales se sabe hoy que, o lo que proponía la hipótesis de expansión del océano, es que por esas aberturas aflora material del manto, ¿no? De la astenosfera, que es parte del manto. Aflora. Y este material se va, como aflora en forma continua, ¿no? La hipótesis dice que, la hipótesis dice que el fondo oceánico se va separando, se va abriendo en cada una de estas fracturas. Fíjense que yo tomé el Google Earth, ¿no? Y, bueno, quedó cambiado. Debería estar acá, este círculo, pero bueno, lo van a tener cambiado cuando ponga el PowerPoint. Lo moví y se cambió la forma. Bueno, esta zona es esta zona. O sea, fíjense que en el Google Earth ustedes ven, o en el Google Maps, en la web, cuando ponen visión de satélite, pueden ver estas fracturas. Fíjense que son líneas así, ¿no es cierto? Este-oeste, digamos, y están interrumpidas por estas zonas por donde se piensa que aflora el material. Hoy con los modernos métodos de toma de muestra y de análisis, esto se ha comprobado. Bien, más o menos en 1964, fíjense que se murió en el 30 Wegener y se murió sabiendo o pensando que su teoría, o no pudiendo, convencido de su teoría, pero sin poder explicar el porqué. Hasta que recién en el 64, un geólogo canadiense, que primero era físico y después se volvió geólogo, se llamaba Tuso Wilson, propuso que en estas dorsales centrooceánicas, que es donde yo les comentaba recién las líneas que se veían, aflora material. Y este material vuelve, o sea, no puede estar aflorando continuamente material sin que haya un lugar por donde ese material vuelva, ¿no es cierto? Porque la Tierra no es hueca, sino que es sólida, de manera que por algún lado tiene que volver el material al manto. Wilson se apoyó en la evidencia encontrada en el estudio de los terremotos, y esto no vamos a profundizar demasiado, pero hay toda una rama de la geología que se llama paleomagnetismo, que estudia de qué manera se solidifica el mineral llamado magnetita principalmente, al aflorar desde el interior, ¿no es cierto?, del planeta hacia la superficie, y al enfriarse y solidificarse, cómo quedan, digamos, orientado ese material, que siempre es de acuerdo al campo magnético terrestre en ese momento. Entonces, hay distintos estudios que pueden decir
digamos, qué edad tienen las rocas. De esto se ocupa el paleomagnetismo. También la edad del suelo oceánico y el relieve del fondo oceánico, lo que se conoce hoy como batimetría, que no es demasiado importante que sepan la palabra, pero sí que sepan que el relieve del fondo oceánico no es como una palangana, digamos, liso, sino que tiene un montón de irregularidades y que al estudiar estas irregularidades, este relieve, es que se llega, ¿no es cierto?, a validar la tectónica de placas. Esta imagen la puse solamente para explicar esta idea, para no olvidarme de explicar esta idea. Este afloramiento, como es continuo, y el fondo oceánico se va separando, se va abriendo, se va ensanchando, ¿no? Entonces van quedando hacia los costados más alejados de la fractura principal las rocas más viejas. Entonces las rocas más jóvenes están en la fractura principal y las rocas más viejas van yéndose hacia los costados. Se calcula en 15 metros, ¿no? El ensanchamiento, ¿no?, del océano Atlántico, o sea, la separación entre Sudamérica, fíjense que acá está Sudamérica y acá está África, entonces todo el océano Atlántico es y se calcula que como estas placas se van separando, ¿no?, por esto que decíamos acá, en los últimos 5 siglos se ha ensanchado en 15 metros el océano Atlántico. Bueno, la teoría tectónica de placas identifica distintos tipos de encuentros, distintos tipos de bordes entre estas placas. Fíjense el otro día cuando veíamos en el Google Map o el Google Earth, este es Chile, el Chile que decíamos que no tiene playas porque se cae directamente al mar, la tierra, y acá está ocurriendo un proceso. Bueno, ahora vamos a ponerle nombre a ese proceso. Acá tenemos otro tipo de fenómeno y acá tenemos otro tipo de fenómeno. Acá, por ejemplo, lo que tenemos es lo mismo que tenemos acá. Simplemente hay un borde que se llama divergente, donde a los costados de la fractura la zona se separa, se abre, una apertura. Después en otros lugares, como por ejemplo en el borde del Pacífico, hay encuentros que se llaman convergentes, donde uno de los lados se va por debajo del otro. Y ahí es donde aparecen, por ejemplo, los Andes. Y el otro tipo de borde es el que se llama transformante, que es simplemente un roce superficial, ¿no?, horizontal, entre las dos placas. Esto también ocurre, esto está mostrando Sudamérica, pero en Norteamérica, en la zona de la falla de San Andrés, también ocurre esto. Vamos a seguir entonces ahora con esto que me faltó mostrarles, que yo les decía, hoy se acepta la teoría como válida, la teoría de tectónica de placas. Es más, se ha progresado, se ha avanzado muchísimo en la tecnología de investigación y en los métodos, ¿no?, y en la toma de muestras y en análisis, y se tiene medido, ¿no es cierto?, cómo se van moviendo estas placas tectónicas a lo largo del tiempo. Entonces, no quería dejar de compartir esto con ustedes. Fíjense, centímetros al año es la velocidad de la deriva de cada placa, ¿no? La menor velocidad es la violeta, 1,1 a 2,6 centímetros al año. Fíjense que son todas estas, esto que se está separando, esta también, ¿no? Se ve claramente que si se separa esta placa y se separa esta placa, entonces acá tiene que estar entrando material, ¿sí? Acá, por ejemplo, lo que está pasando es que muy rápidamente, mayor de 7 centímetros al año, la placa de Nazca, ¿sí?, donde está montado parte del océano Pacífico, se está metiendo por debajo de la placa sudamericana, ¿está bien?, por debajo de los Andes. Fíjense, acá también la placa del Pacífico, este lado es, digamos, continúa en este lado, ¿está bien? Acá tengo la fosa de las Aleutianas, que es esta. Y fíjense que el Pacífico se está yendo, ¿no es cierto?, metiéndose
debajo de la placa sudamericana y un poco de la placa caribeña, pero acá hay un movimiento hacia el norte de entre 4,1 y 5,5 centímetros al año en esta placa que se llama de Juan de Fuca. No importan los nombres, lo que quiero es que ustedes tengan claro, ¿no es cierto?, que hay suficientes datos, suficiente evidencia para considerar la teoría de tectónica de placas como válida. Entonces vamos a volver un poquito para atrás a hacer una síntesis, ¿no? Quiero ponerme acá. Entonces, el mineral, ¿no?, los materiales del manto ascienden por ciertos lugares a la superficie, ¿no? Y van en estos bordes divergentes, van separándose y por algún otro lugar, por ejemplo las zonas de subducción, es que vuelven al interior del planeta, al manto, estableciéndose de esa manera una especie de corriente, ¿no es cierto?, que se llama de convección, es una corriente convectiva, que arrastra material desde las profundidades, material del manto, a la superficie y lo retorna al manto nuevamente. Entonces, esa circulación se da entre el manto y la litosfera en forma continua y es la que va modelando en forma dinámica al planeta. Vamos a volver para adelante. Vamos a volver para adelante y vamos a empezar a hablar de los volcanes. Decíamos, y ustedes ya vieron este tipo de representación donde hay distintos, esto no sé si se entiende, pero cada una de estas ampliaciones corresponde a una zona muy chiquitita, ¿no es cierto?, donde digamos, se modeliza, hay modelos que muestran el comportamiento de las placas en el lugar. Entonces acá tenemos, por ejemplo, como decíamos antes, la subducción. Esta fricción, digamos, este ingreso de una masa o de una placa litosférica por debajo de la otra, genera una cantidad de energía que aflora como vulcanismo. ¿Está bien? En toda la zona de la cordillera. Ustedes saben que hay un montón de volcanes activos, otros inactivos, pero es zona volcánica. Pero no es la única zona volcánica. Ahora más adelante vamos a ver un modelo que detalla, digamos, distintos eventos, entre ellos el vulcanismo, y van a ver que eventos de vulcanismo y de tectonismo van juntos, digamos, en estas zonas. Bueno, acá por ejemplo tengo en esta zona de el este africano, ¿sí?, se está produciendo una divergencia de la corteza continental, ¿no? Y esto es lo que se denomina el Valle del Rift o el Valle de la Rift Falla, ¿no es cierto? El Valle de la Falla, ¿no? Y en esta zona es muy importante porque aquí es donde se piensa que apareció o se diferenciaron a partir de los primeros homínidos la humanidad, ¿no? El género Homo, ¿no? Entonces, el Gran Valle del Rift que está por acá, en África, es la cuna de la humanidad, digamos. En esta otra parte, por ejemplo, que es la península de India, ¿no? Acá están los Himalayas, que habíamos dicho que se formaron como cuando chocó la península india o sea, chocó la India, ese trozo de Pangea que se desprendió tempranamente, cuando chocó con Eurasia se formaron los Himalayas. Entonces, acá tengo también una zona donde hay, dentro de la placa, dentro de la misma placa, hay zonas de vulcanismo. Después, por ejemplo, en el medio del océano, donde está la dorsal centroceánica, fíjense que es como si fuera una columna vertebral, es como si fuera un remedo, ¿no?,
de la forma que tiene América y de la forma de África, esto que está acá en el medio del Atlántico. En esta zona entonces tengo bordes divergentes y acá también hay afloramiento de material y también hay zonas de volcanes. Por acá también hay subducción en la placa de en la falla de las Aleutianas, ¿no? Creo que son las islas Furiles las que están acá. Bueno, ahí también hay eventos de vulcanismo en la subducción de una placa por debajo de la otra, ¿no? Y acá también puede haber vulcanismo dentro de la placa, igual que pasaba acá en India, pero acá en India estaba en el continente, sin embargo acá está en el océano. Entonces, tenemos eventos de vulcanismo muy desparramados, digamos, y presentes en todos los puntos donde está pasando algún movimiento, está habiendo alguna, algún acomodamiento, algún movimiento del planeta. Bueno, esto es lo que yo les decía. Yo no puse acá de dónde salió esto, pero hay una oficina que se encarga de tomar estos, creo que es de la Universidad de Princeton, se encarga de tomar los datos y va graficando, digamos, a lo largo de todo el globo cuántos eventos ocurren y de qué magnitud. En este caso, creo que este gráfico corresponde a los terremotos. Pero si entran en el sitio que les voy a dejar puesto por acá abajo, van a poder ver distintos planiferios con distintos eventos. Es muy interesante. Y fíjense que están en estas zonas donde está habiendo algún tipo decíamos, ¿no? En los bordes de las placas, o, bueno, no tanto al interior de las placas, acá hay poquitos, pero sobre todo en los bordes de las placas hay un montón de estos eventos. Bueno, yo les quería poner este video porque vamos a hablar un poquito de los tsunamis, que son esas olas gigantescas que se producen por un desplazamiento en una falla, algún tipo de acomodamiento, pero digamos en el fondo oceánico, y que generan, ¿no?, una perturbación que forma olas que en alta profundidad, o sea, cuando el mar es muy profundo, son olas que tienen una enormísima cantidad de energía y fíjense acá está puesta la velocidad, y que van a mucha velocidad y son olas, digamos, no demasiado empinadas, pero que al llegar a la costa, cuando la profundidad baja en forma importante, esta energía genera olas que son muchísimo más altas. Entonces, esto es lo que causa la destrucción, digamos, de las zonas costeras. Bien, yo quería mostrarles entonces este video que esto fue 25 de marzo del 2020, o sea, ahora, ¿sí? Fíjense cómo se propaga la ola del tsunami. Hubo un evento de tectonismo en el océano, en esa zona de las Islas Kuriles. Acuérdense que acá hay una zona de subducción, habíamos visto recién. Fíjense cómo se va transmitiendo. Este es el tiempo. A las 5 horas todavía está en el medio del océano, pero alguna islita ya agarró, ¿no? A las 7 horas está llegando acá, a las islas al norte de Australia, ¿sí? Con 8 horas ya llegó a Estados Unidos, ¿sí? Fíjense que va con un frente, ¿no es cierto?, de olas. Esto es un centro de investigación, un centro de pronóstico de tsunamis que está en Estados Unidos. Fíjense, 15 horas. A las 15 horas llegó o antes llegó a México. ¿Cuándo tocará Perú? 16, 17 horas y media tocó la zona de Perú, ¿sí? ¿Cuándo llega a Chile? Ahí está llegando a Chile. 19 horas tarda en llegar desde
prácticamente Alaska a Chile. Fíjense qué enorme magnitud debe tener este evento como para que en menos de un día alcance, bueno, estos son modelos, alcance una costa tan lejana como la desde Alaska a Perú. Estos son modelos que representan distintas situaciones. Bueno, esto lo pueden seguir viendo en el sitio que dejo señalado acá.